Vamos a resolver ahora el problema número 6. Recuerden, lo primero que hay que hacer es leer el problema. Bien leído, ¿no? Que se entienda, que se logre interpretar lo mejor posible. Dice el problema número 6. Falla en el lanzamiento de un cohete. O falla en el lanzamiento. Un cohete despega verticalmente desde la plataforma de lanzamiento con una aceleración constante hacia arriba de 2.25 metros por segundo al cuadrado. Y no sufre resistencia del aire considerable, o sea que aquí no hay aire. Cuando alcanza una altura de 525 metros, sus motores fallan repentinamente. Y ahora la única fuerza que actúa sobre él, aquí falta una tilde, que actúa sobre él es la gravedad. ¿Cuál es la altura máxima que alcanzará este cohete desde la plataforma de lanzamiento? Después de que el motor falle o falla, ¿cuánto tiempo pasará antes de que se estrelle contra la plataforma de lanzamiento? ¿Y qué rapidez tendrá justo antes del impacto? Bueno, miren pues. El problema dice que se va a lanzar un cohete. ¿Sí? Aquí está nuestro dibujito. Chequen. Aquí tenemos nuestro dibujo. Esto es lo que va a estar pasando. El cohete se va a lanzar. Todo lo que está acá es lo que el problema está diciendo. Este dibujito está interpretando todo lo que las palabras estaban mencionando. Dice que el cohete se va a lanzar desde una plataforma. Voy a suponer que aquí está la plataforma. Y si se lanza, al momento de lanzarse, dice que el cohete empieza a viajar con una aceleración de 2.25 metros por segundo al cuadrado. Lo cual implica que la gravedad en este caso no se va a tomar en cuenta porque el cohete lleva su propia aceleración, ¿sí? Aquí van a estar sus propulsores, ¿sí? Acá voy a tener yo los propulsores del cohete que va a hacer que se impulse hacia arriba. Entonces, los mismos propulsores hacen lo suficiente para vencer la gravedad y generan una aceleración propia de 2.25 metros por segundo al cuadrado. Esa aceleración es dirigida hacia arriba, o sea, él va acelerando, va ganando velocidad hacia arriba, va ganando impulso hacia arriba. Como este movimiento el cohete está empezando del cero, entonces la velocidad inicial de partida es cero. Tengo la aceleración que es 2.25 metros por segundo al cuadrado. Y el cohete tendría que seguir así. Pero el problema dice que cuando alcanza una altura de 525 metros, sus motores fallan repentinamente. Entonces aquí vean que yo tengo marcada la altura donde los motores fallan. Aquí se apagan los motores, ¿sí? A una altura de ¿cuánto? Que le puse yo H1, vale 525 metros de altura. Entonces, si sus motores se descomponen, se pierde la aceleración de 2.25 y el cohete ya no va a tener agente que lo ayude a subir. Más sin embargo, en este ratito, en ese momento nuestro cohete llevaba una velocidad. En ese ratito, nuestro cohete llevaba una velocidad y esa velocidad estaba dirigida hacia arriba. Por lo tanto, el cohete, al tener una velocidad, va a seguir subiendo todavía por el propio impulso que llevaba. Pero, al momento de ir subiendo, esa velocidad va a ir disminuyendo, porque como ya no tiene su propia aceleración, ahora le va a empezar a afectar la aceleración de la gravedad. O sea que el cohete va a ir subiendo, pero va a empezar a frenar, va a empezar a descender su velocidad porque yo ya tengo que la gravedad va a contrarrestar ese impulso. Entonces a partir de este punto, el movimiento se convierte como en un tiro vertical hacia arriba. En este punto se convierte en un tiro vertical hacia arriba. Y entonces el cohete empieza a subir, pero por efectos de la gravedad empieza a detenerse, hasta que llega un momento en que se detiene por completo y su velocidad va a ser igual a cero. Entonces cuando el cohete ya no sigue subiendo, pues lo lógico es de que ahora va a caer, ahora empieza su descenso. Y entonces tenemos este segundo análisis. En realidad va en la misma línea, solo que lo separé para poder hacer el análisis. Y entonces en el segundo análisis tenemos una caída libre.
¿Por qué? Porque el cohete está partiendo desde cero. Y a partir de este momento, el único agente que le afecta al cohete es la gravedad dirigida hacia abajo, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, aquí tengo tres facetas del movimiento. Entonces yo aquí por eso le puse que existe la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Donde la fase 1 es un movimiento acelerado sin gravedad. ¿Sí? Esta primera fase es un movimiento donde la gravedad no la voy a tomar en cuenta porque los motores vencen la gravedad y producen la propia aceleración dirigida hacia arriba. En la fase 2, cuando los motores ya no funcionan, entonces voy a tener ya un tiro vertical hacia arriba. ¿Por qué? Porque aquí lleva un impulso, una velocidad inicial, y el objeto se lanza para arriba por el propio impulso que lleva. Pero empieza a bajar de velocidad porque la gravedad lo empieza a frenar, ¿verdad? Entonces ahí tengo un tiro vertical hacia arriba. Y en el regreso lo que yo voy a tener es la fase 3 que le nombré y es una caída libre. ¿Por qué? Porque ya sabemos de que a partir del regreso pues ya no le va a afectar absolutamente nada. Bueno, entonces ahí está dibujado el problema que nos estaban planteando. Muy importante que logremos dibujar. Cuando usted vaya a resolver un problema, a partir de ahora, trate de hacer su dibujo así como lo estoy haciendo yo. Para que así usted pueda entender perfectamente qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, veamos la primera pregunta, lo primero que nos piden. ¿Cuál es la altura máxima que alcanzará este cohete desde la plataforma de lanzamiento? Si nos damos cuenta, la altura máxima va a ser desde el suelo hasta la parte más alta, que es acá. En la gráfica sería H1, pues ya se sabe que vale 525, y H2, que no se conoce, ¿verdad? Necesito calcular H2, porque entonces la altura máxima sería H1 más H2. El problema es de que no sé cuánto subió acá, ¿verdad? Y eso es lo primero que tengo que calcular. Porque en el inciso A me están preguntando la altura. Entonces voy a calcular yo esa altura, ¿no? Pero veamos por fases. Veamos qué datos tengo. La fase 2, porque lo que quiero es H2. Tengo velocidad final, que va a ser 0. Tengo la aceleración, que es menos 9.8. Y solamente tengo dos datos. En la fase 2 solo tengo dos datos. No puedo trabajar porque recuerden de que para resolver un problema de MRV se necesitan tres datos. Y entonces recuerden que también esto por ser fases es como tener tres problemas distintos. Entonces solo tengo la aceleración y solo tengo la velocidad final de la fase 2. No tengo ningún otro dato. Bueno, es imposible trabajar. Pero veamos qué tengo yo en la fase 1. En la fase 1 sí tengo tres datos. Tengo la velocidad inicial que es 0. Tengo la aceleración que es 2.25 y tengo la altura 1 que es 525 metros. ¿Qué me significa eso? Significa que al tener tres datos acá yo puedo calcular la velocidad final de la fase 1. Esta velocidad B de color negro que voy a sombrear de amarillo, esa velocidad es velocidad final para la fase 1 y velocidad inicial para la fase 2. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, como yo ya sé que lo que quiero calcular es H2, es necesario empezar a calcular esta velocidad. ¿Sí? Necesito calcular esta velocidad. Que para la fase 1, es velocidad final, pero para la fase 2 es velocidad inicial. ¿Sí? Muy importante eso. Necesito trabajar entonces esto porque este sería el tercer dato que necesito en la parte de arriba. Por lo tanto, voy a trabajar en la fase 1. Acá. ¿De acuerdo? Voy a trabajar en la fase 1. Entonces voy a decir lo siguiente. Como lo que quiero es la velocidad final, voy a buscar entre mis fórmulas una que me convenga y voy a encontrar que la velocidad final es igual, vean qué datos tengo en la fase 1, chequen que estoy en la fase 1, aquí ya hice mi apartado de fase 1, fase 2 y fase 3. En la fase 1 tengo tres datos, tengo altura, tengo velocidad inicial y tengo aceleración. Por lo tanto, la fórmula que me conviene utilizar es velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia, raíz cuadrada. Donde en este caso la distancia que se muestra en esa fórmula es la H1, ¿no? La H1 que está en la gráfica. Sustituyo valores, ¿sí? Voy a sustituir valores.
y voy a escribir que la velocidad final, la velocidad final es la velocidad inicial, que recuerden con qué velocidad está iniciando el cohete. Está iniciando con 0. Bueno, entonces la puedo anular. Esta velocidad inicial se puede volver 0. 2 veces la aceleración. La aceleración, ojo, ¿cuánto vale la aceleración? Vale, chequen, 2.25 metros por segundo al cuadrado. Entonces voy a colocar 2.25 metros por segundo al cuadrado. No le pongo dimensionales porque todo está en el sistema internacional. Aquí no había nada que convertir. Y la distancia de recorrido, o sea, la altura 1, que sería 525. Entonces aquí voy a colocar 525. Raíz cuadrada de eso. Por lo tanto, la velocidad final va a ser de raíz cuadrada de 2 por 2.25 por 525. Entonces la velocidad que va a tener nuestro cohete cuando se apagan sus motores va a ser 48.61 aproximadamente metros por segundo. Esta es la velocidad final de la fase 1, que sería la velocidad inicial para la fase 2. Lo voy a colocar acá para tener la referencia, ¿verdad? Esta velocidad inicial conecta a la fase 1 con la fase 2. Listo. Ya tengo ese dato, ¿verdad? Qué bonito, miren que qué bonito porque ya se conectó. Entonces, en la fase 2 ya tengo 3 datos. Ya tengo la gravedad, o sea, la aceleración, la velocidad inicial, ya sé que sería 48.61 y ya tengo que la velocidad final es 0 porque recuerden que aquí se va a detener. Entonces ya puedo calcular la h. Vengo y digo, la altura es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Hago la sustitución de valores. Recuerden, la velocidad final de la fase 2, estoy ahora en la fase 2, esta es la fase 2, la velocidad final vale 0, entonces lo puedo anular, ¿sí? Porque no me necesita, porque sé que vale 0, menos la velocidad inicial ya lo veo allí, vale 48.61, ojo que está elevado al cuadrado, dividido 2 veces la gravedad, y la gravedad vale menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Aclaro, ¿por qué puse la gravedad acá negativa? Porque va frenando, ¿sí? Y aquí, ¿por qué lo puse positivo? Porque va ganando. Aquí porque va perdiendo velocidad y aquí porque va ganando velocidad. Pero en la respuesta, recuerden siempre analizar la dirección. Si la respuesta final indica que va para arriba, entonces habría que ponerle positivo. Y si la respuesta final indica que va para abajo, entonces habría que ponerle negativo, ¿verdad? Esto solo me sirve para hacer el trabajo escalar, ¿sí? Esto es para hacer el trabajo escalar. Entonces, la altura h ya se puede calcular. Introducimos esos valores a nuestra calculadora. 48.61 al cuadrado dividido 19.6 me da que la altura, bueno, esa altura sería la altura 2, ¿verdad? Es la altura 2, equivale a 120.56 metros. Listo. Ahora, chequen el análisis de signo. Más por menos me da menos. Y entonces menos arriba dividido menos, porque tengo menos abajo, entonces el resultado es positivo. Entonces no hay problema. Aquí tengo 120.56 metros. Por lo tanto, puedo venir. Chequen que no voy a poder contestar ahí en las fases porque no tiene nada que ver con eso. Puedo venir acá y contestar a la primera pregunta que hace. Hmax, o sea, la altura máxima, es la suma de la altura 1. ¿Cuánto vale la altura 1? Ya lo lograron ver ahí. Vale 525 metros. Más la altura 2. Pues la altura 2 acabo de encontrar que vale 120.56. Entonces le voy a sumar 120.56 metros. Por lo tanto, la altura máxima de recorrido es
525 más 120.56 y me da 645.56. 645 punto 56 metros de altura. Es la máxima altura alcanzada. Ahí tenemos entonces nuestra primera respuesta. Y veamos acá, nos dice 646, pues el libro lo deja muy aproximado. Nosotros lo dejamos un poquito más exacto, ¿no? Hasta el final, ahí está la respuesta, ¿va? Ya contesté el inciso A. Veamos el inciso B, dice, después de que el motor falle, aquí falla el motor, chequen que el motor falla justo en este momento, ahí está fallando. Después de que el motor falle, ¿cuánto tiempo pasará antes de que se estrelle contra la plataforma de lanzamiento? Ok, si aquí falla el motor, ahí empieza a contar el cronómetro de peligro. A ver cuánto tiempo va a tardar en regresar. O sea que yo necesito calcular la T2 o el tiempo 2 y el tiempo 3, porque ese es el tiempo que se va a tardar en regresar a la plataforma de lanzamiento después de que el motor falle. No dice desde que salió, sino dice después de que el motor falle. O sea que hay que calcular el T2 y el T3, porque ese es todo el tiempo. Ese es todo el tiempo que se va a tardar, ¿verdad? Entonces hay que calcular eso. Por lo tanto, veamos entonces cómo lo vamos a calcular. El T2, pues lo calculamos en la fase 2 y el T3 lo calculamos en la fase 3. Entonces vamos a hallar el tiempo acá en la fase 2. Vamos a hallar el tiempo, ¿no? Y el tiempo, media vez, yo ya tengo todos los datos, porque ya tengo todos los datos. El tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Recuerden que es el T2, ¿no? Por lo tanto, velocidad final menos velocidad inicial, y como ahí hay gravedad, porque la fase 2 es tiro vertical hacia arriba, entonces tengo que utilizar esa fórmula. Por lo tanto, el tiempo 2 es igual a... La velocidad final sigue siendo 0, porque recuerden que en la fase 2, acá arribita, estoy aquí está el T2, la velocidad final es 0. Y la velocidad inicial es esta velocidad, que ya sabíamos que valía 48.61. Entonces solamente escribimos menos 48.61 dividido la gravedad, que es menos 9.8. Y afortunadamente el resultado va a dar positivo, porque eso nos va a servir. Entonces, menos entre menos me da más, 48.61 dividido 9.8. El resultado es 4.96. Aquí me da 4.96, como es tiempo, segundos. Nunca se nos olviden las dimensionales. Ese es el T2. Ahora hay que hallar el T3. El T3 tiene la dificultad de que no puedo calcular el T3. Bueno, sí puedo calcular el T3. En su formulario ustedes van a encontrar una fórmula que dice esto. Bueno, antes voy a necesitar hallar la velocidad final. Para no complicarles la vida, voy a hallar la velocidad final. O sea, esta velocidad de la fase 3. Porque sin esa velocidad se me va a complicar un poquito calcular el tiempo. Entonces me conviene hallar esa velocidad. Por lo tanto, ¿qué datos tengo en la fase 3? Chequemos qué datos tengo en la fase 3. Tengo la velocidad inicial, tengo la gravedad y ya no se muestra nada más. Pero de este lado se logra mostrar todo el recorrido. Todo este es el recorrido, lo que se conoce como Hmax. Y entonces todo ese recorrido es 645.56, o sea que sí tengo todos los datos. Por lo tanto, para hallar velocidad final, sabiendo que tengo la altura, tengo la gravedad y tengo la velocidad inicial, entonces la fórmula que me conviene, ustedes verifican eso en su formulario, es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. ¿Sí? Ahí solo cambié A por G y X por H, porque es lo mismo. Entonces solamente sustituyo valores y la velocidad inicial la puedo anular porque es 0. Chequen, la velocidad inicial es 0 en la fase 3. El 2 pues sigue siendo 2
La gravedad sigue siendo 9.8. Bueno, si quieren mejor lo hacemos abajo para para seguir la misma línea. Esto entonces recordemos que era 0. La velocidad final entonces es igual a 2 veces la gravedad. Ahora es 9.8 positivo porque va ganando velocidad. La altura es 645.56 porque es todo el descenso. Raíz de eso. Entonces, únicamente introduzco esos valores a mi calculadora. Raíz de 2 por 9.8 por 645.56. El resultado es 112.49. 112.49 metros por segundo. O sea que esta velocidad es esta. Miren, con esa velocidad viene a topar al piso. Viene a topar con una gran velocidad. Va a ser un choque muy violento. Entonces con esto yo ya puedo calcular el tiempo. Porque el tiempo es igual a velocidad final. Ojo que es el tiempo 3, ¿verdad? Menos velocidad inicial dividido la gravedad. Porque en esta fase también hay gravedad. Por lo tanto, el tiempo 3 es igual. La velocidad final ya sé que vale 112.49 menos la velocidad inicial, pero recuerden que es una caída libre, por lo tanto es 0. Dividido la gravedad que vale 9.8 positivo, que como va ganando velocidad. Entonces el tiempo 3 es 112.49 dividido 9.8 y me da 11.48. 11.48. Aquí siempre estoy utilizando mis criterios de aproximación. Bueno, entonces ya puedo contestar el inciso B. Como piden el tiempo que tarda en regresar después voy a poner tiempo R de tiempo de regreso, a partir de la condición es a partir de que se apagaron los motores, o sea, tiempo 2 más tiempo 3, donde el tiempo 2, esta es una R, tiempo de regreso, el tiempo 2 nos había quedado, chequen, 4.96, entonces todavía tardó 4.96 segundos en subir. Y el tiempo de caída, el tiempo de bajada, es de 11.48. Entonces aquí voy a colocar 11.48 segundos. Por lo tanto, el tiempo que tardó en regresar bajo la condición que ya se dijo es 4.96 más 11.48. Y a mí me queda que es 16.44. 16.44 segundos. Ese es el tiempo que tarda. A partir de que se apagaron los motores, entonces hay que preocuparnos porque va a caer el cohete. ¿Y cuánto tiempo va a pasar? Va a pasar 16.44. Y es lo que tenemos acá. Sí, solo que lo trabajan con un decimal nada más y lo dejan como 16.4. Y también en el inciso se preguntaba, en el último, bueno, ¿y qué rapidez tendrá justo antes del impacto? Ok, la rapidez que va a tener justo antes del impacto, aquí está, es la velocidad final, la que habíamos calculado. Esta rapidez, miren, es esta rapidez, ¿verdad? Solamente la podemos dejar contestada acá. Como no hay inciso C, entonces lo puedo dejar aquí. Rapidez final es igual a 112.49 metros por segundo. Y entonces, si se dan cuenta, el problema está resuelto. Resuelto. Siempre marquemos nuestras respuestas para poder entender bien qué es lo que hicimos, ¿no? Y chequen, aquí era 112. Bueno, nosotros lo dejamos un poquito más exacto porque le pusimos hasta decimales y eso, ¿no? ¿Verdad, muchachos? Entonces ahí tenemos 3 problemas resueltos. De repente es un poquito tardado para analizar, pero yo necesito que ustedes aprendan a identificar todas estas ideas en un problemita, ¿no? Eso es muy importante. En un siguiente video vamos a resolver otra. Recuerden que mientras más resuelva yo, menos les va a quedar a ustedes. Bueno, vamos a resolver el ejercicio número 8, ¿de acuerdo? Este es el ejercicio, de repente, bueno, los ejercicios que acabo de resolver son los más complicaditos que
que hay. Los demás son más sencillos para que no se asusten. Yo resolví los más difíciles y a ustedes les corresponde resolver los más sencillos, ¿no? Entonces dice, cuidado abajo. Sam avienta una bala de 16 libras. Aquí está. Bueno, el círculo rojo representa la bala de 16 libras hacia arriba, imprimiéndole una aceleración constante de 45 metros por segundo al cuadrado a lo largo de 64 centímetros y soltándola a 2.2 metros sobre el suelo. Puede despreciarse la resistencia del aire. ¿Qué rapidez tiene la bala cuando Sam la suelta? ¿Qué altura alcanza sobre el suelo? ¿Y cuánto tiempo tiene Sam para quitarse de abajo antes de que la bala regrese a la altura de la cabeza? De su cabeza, que es a 1.83 metros sobre el suelo. Bueno, chequemos, miren. Chequemos este problemita que en realidad está un poquito confuso, si lo pueden ver así. Pero ya con estas grafiquitas que aquí les tengo, para el inciso A y para el inciso B, pues vamos a entenderlo mejor. Este es el inciso A. Aquí está Sam. ¿Sí? Aquí está Sam, el profesor Samuel. Entonces, aquí tiene la bala en su mano, ¿verdad? Aquí abajito. Tiene la bala sostenida en la mano. En ese momento la bala tiene una velocidad inicial igual a 0. Y dice que cuando él lo empieza a levantar, él le va a imprimir una aceleración. Acá se muestra, le va a imprimir una aceleración hacia arriba de 45 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Y acá está el siguiente escenario, el siguiente momento después de estar levantando y llegar a su punto más alto. Sam lo suelta, ¿sí? Sam lo suelta en este momento. Y entonces, en este ratito, la bala lleva una velocidad. En este ratito que se va a llamar velocidad inicial. Entonces, por el hecho de que el fenómeno es como el del cohete, porque cuando la bala está en la mano de Sam, la bala lleva su propia aceleración, gracias a la fuerza que le imprime Sam. Entonces no hay gravedad, no hay nada, porque Sam le está dando su propia aceleración, que es 45 metros por segundo al cuadrado. La velocidad inicial es 0 porque parte del reposo, y dice que recorre en su mano, va a recorrer 64 centímetros, lo que equivale a 0.64 metros. Aquí de repente yo ya hice la conversión a metros. Mucho cuidado con eso, porque el problema decía 64 centímetros y yo mentalmente hice la conversión. La voy a hacer aquí arribita. 64 centímetros multiplicado por un metro que tiene 100 centímetros. El resultado es 0.64 metros. Siempre cuidado con las conversiones. Por eso ahí tiene 0.64 metros. Entonces, al igual que en el problema anterior, a este le voy a llamar yo fase 1. Y ya cuando la bala empieza a subir solita, ya solo se ve influenciada por la gravedad. Entonces le voy a llamar fase 2. Aquí la gravedad va a ser negativa, porque empieza a frenar. Y cuando llega a su punto más alto, pues la velocidad que va a tener allí va a ser 0, ¿verdad? Va a ser 0. Bueno. Entonces ahí tenemos los datos. Miren, chicos, ahí están los datos. Si quieren vamos a modificar esto de lugar para poder analizar todo. Aquí le voy a poner que la velocidad en este momento es 0, y que la gravedad aquí es menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, y que la velocidad inicial pues es la que está preguntando el inciso A. Dice, ¿qué rapidez tiene la bala cuando Sam la suelta? Aquí la suelta. Yo necesito esta rapidez, pero esta rapidez se calcula en la fase 1, porque es lo que va a pasar. Cuando empieza a levantarse, empieza a elevarse, la rapidez final es la que va a tener acá. La velocidad final que va a tener acá es la velocidad que se va a mostrar acá, ¿verdad? Entonces voy a necesitar calcular, voy a hallar, bueno, vamos a más bien, ahorita vamos a trabajar, para no equivocarnos, vamos a trabajar en la fase 1, cuando la bala está únicamente en las manos de Sam. Entonces, como lo que yo quiero es velocidad final, veamos los datos que tengo. Tengo velocidad inicial, tengo aceleración y tengo distancia. Si quieren a este le pongo distancia. Entonces la fórmula que me interesa es velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia.
Por lo tanto, la velocidad final es la velocidad inicial, como parte del reposo, es 0. Entonces me queda 2 veces la aceleración. La aceleración es 45 porque ahí el problema lo da por la distancia de recorrido que es 0.64, ¿verdad? Ese fenómeno pues es evidente porque es lo que sucede cuando usted toma una piedra, le da impulso, hay un rato que va a permanecer en su mano y en este caso fue una distancia de 0.64 centímetros. Operamos eso y me queda raíz cuadrada de 2 por 45 por 0.64 y me queda 7.58, aproximadamente 7.59. O sea que Sam le va a proporcionar una rapidez, ¿sí? Aquí recuerden que hay que conectar las ideas. Esta rapidez de acá es esta misma de acá, ¿sí? O sea que con eso yo podría contestar el inciso A. ¿Por qué? Porque para la fase 2, que es un tiro vertical hacia arriba, ya se fijaron que la fase 2 es un tiro vertical hacia arriba, aquí le voy a poner fase 2, la velocidad inicial de la fase 2 sería 7.59 metros por segundo. ¿Por qué? Porque es el momento justo donde Sam lo suelta. Y la velocidad se calculó con la fase 1 porque es el punto de conexión que hay entre la fase 1 y la fase 2. Entonces, yo puedo venir y contestar acá mi inciso A, que dice con qué rapidez tiene la bala o qué rapidez tiene la bala cuando Sam la suelta. Podemos decir que cuando Sam suelta la bala, viaja a 7.59 metros por segundo. Chequen, ahí está la respuesta del inciso A. Listo, ahora calculemos el inciso B. La clave aquí, muchachos, es entender el fenómeno. Ahora calculemos el inciso B. Dice, ¿qué altura alcanza sobre el suelo? Ah, bueno, yo necesito calcular la altura sobre el suelo. Chequen de que aquí el problema decía de que la aceleración que se le da a la bala es de 45 metros por segundo al cuadrado, partiendo del reposo porque estaba en reposo en su mano, recorriendo una distancia de 0.64 metros. Y lo soltó a una altura de 2.20 metros. O sea que cuando la bala se soltó a una altura de 2.20 metros abajo. Y la bala empieza a subir hasta que se detiene, ¿no? Por efectos gravitacionales. Y entonces ahora me están preguntando qué altura alcanza sobre el suelo. Bueno, ya sé que ya estaba a 2.2, ahora me hace falta calcular esta pequeña altura. Esa altura que necesito calcular en ese instante o en este momento, se calcula en qué fase. Analicen en qué fase voy a analizar o voy a calcular esta altura, ¿sí? Esta altura de acá. Necesito esta altura, que le voy a poner H2 porque corresponde a la fase 2. A este le pongo H1 porque corresponde a la... Ah, bueno, no le pongo ni H1 porque esa altura solo era un dato de la geometría del problema, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular la altura máxima o la altura total, dice qué altura alcanza sobre el suelo. Bueno, desde el suelo hay 2.2 metros, pero me hace falta saber cuánto subió todavía en la fase 2. Entonces necesito calcular la altura recorrida en la fase 2. Pero en la fase 2 vean que ya tengo varios datos. Ya tengo la velocidad inicial, que es esta. Ya tengo la aceleración, que es esta. Y tengo la velocidad final. Entonces la altura, puedo elegir esta fórmula. La altura es igual, o la altura 2 en este caso, es igual a la velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Esa es la fórmula. Sustituyo valores. Chequen que la velocidad final de la fase 2 es 0, porque aquí termina la fase 2 y se detiene porque va a tener que regresar. Entonces le pongo 0, lo anulo, menos la velocidad inicial. Pues la velocidad inicial ya fue calculada, que ahí lo tenemos, que vale menos 7.59. Pero esa velocidad inicial, chequen de que está elevada
al cuadrado, entonces la tengo que elevar al cuadrado. Por 2 veces la gravedad la tomé negativa, porque recuerden que el objeto al subir va frenando, por eso lo puse negativo, y entonces voy a obtener que H2 es el resultado de operar lo que tenemos ahí. Al final, negativo arriba y tengo negativo abajo, entonces se vuelve positivo. Me quedaría 7.59 al cuadrado dividido 19.6, que es el resultado de 2 por 9.8. Entonces me da que la altura 2 es 2.94 metros. Aprox. Bueno, entonces con esto puedo contestar el inciso B. Chequen. Voy a contestar el inciso B. La altura máxima desde el suelo, obviamente, va a ser los 2.2 metros que ya estaba elevado, bueno, donde los 2.2 metros que ya se había elevado, porque ahí es donde se suelta. A eso le voy a sumar lo que todavía subió gracias al impulso, a la fuerza o a la velocidad que se le agregó. Es este pedazo, que ya calculamos también que ese pedazo vale 2.94. 2.94 metros. Por lo tanto, la altura máxima es la suma de esos dos. Y el resultado es 5.14 metros. Aproximadamente, ¿verdad? Hay aproximaciones decimales. 5.14 metros. Y vean, no revisamos la respuesta. Sí, la velocidad que tiene al momento de salir de su mano es 7.59. La altura que acaba de alcanzar es 5.14. Y ahí está 5.14. Y obviamente, para ser un poquito más específicos, podemos escribir desde el suelo, ¿verdad? Desde el suelo, ahí estamos. Bien, ya calculamos dos incisos. Muy sencillo. Haciendo un dibujito, pues todo se soluciona. Yo sé que a ustedes les gusta hacer dibujos, entonces es conveniente hacer los dibujitos, ¿no? Tratar de imaginarse. ¿Saben qué es lo que yo pretendo con ustedes ahorita? No es martirizarlos. Lo que yo pretendo es de que ustedes tengan un poquito o que tengan un poquito de práctica en su imaginación de fenómenos, imaginación de situaciones de la vida diaria. Porque esto es una cuestión que yo puedo hacer en la vida diaria. No puedo lanzar un objeto y al momento de lanzar un objeto se llevan a cabo un montón de cuestiones que son muy importantes de conocer, ¿verdad? Quiero que ustedes desarrollen ese razonamiento. Que sé que lo tienen, solo que hay que darle un poquito de esfuerzo, ¿no? Entonces ya tengo ahí el inciso A y el inciso B. Ahora voy con el inciso C. Dice, ¿cuánto tiempo? Aquí me equivoqué porque aquí le puse B cuando no era B. Este es para el C. Esta gráfica es para el C. ¿Cuánto tiempo tiene Sam para quitarse de abajo antes de que la bala regrese a la altura de su cabeza? Bueno, miren pues qué pasó aquí. Ahora estamos hablando de esto. Cuando Sam lo soltó, empezó a correr el cronómetro de vida. Porque si esto es una bala muy pesada, aquí lo hice muy pronunciado, pero si es una bala muy pesada, pesa 13 libras, imagínense, va a subir, va a subir, va a subir y va a regresar y va a topar en su cabeza. Híjole, entonces cuando Sam lo lanzó para arriba, empezó a correr el tiempo. Y el tiempo tiene que ser suficiente para que él se quite, si no le va a caer en su cabeza. Entonces yo necesito saber cuánto tiempo transcurre en este proceso que aquí está en el dibujito, que es el tiempo que tiene Juan para quitarse del punto, porque si no le va a caer la bala en su cabeza. Y la cabeza de Juan, dice, de Sam, perdón, la cabeza de Sam, ¿cuánto tiempo tiene Sam para quitarse de abajo antes de que la bala regrese a la altura de su cabeza? A 1.83 metros del suelo. O sea que la cabeza de Sam está a 1.83 metros del suelo. Yo ya sé que esta altura de acá es la altura máxima, que lo voy a poner porque ya en el inciso B lo calculamos. La altura en este es 5.14 metros, ¿verdad? Es 5.14 metros. Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular ahorita? Necesito calcular el tiempo que tarda en subir más el tiempo que tarda en bajar en esta figura, porque es el tiempo que tiene Juan para poder quitarse. Es la oportunidad que tiene Juan para que no le caiga en la cabeza.
Bueno, entonces yo le voy a llamar a este tiempo 2, porque recuerden que esta era la fase 2, y a este le voy a llamar tiempo 3, porque esta era la fase 3. Entonces tengo que regresar a mi fase 2, que aquí todavía lo tengo a la par, ¿sí? Y calcular el tiempo que tardó en subir. Bueno, entonces voy a hacerlo aquí en la fase 2. Voy a calcular el tiempo 2, el tiempo que tardó en subir, que sería velocidad final menos velocidad inicial partido la gravedad. El cálculo es muy sencillo. El tiempo 2 es igual a la velocidad final. Recuerden que aquí están los datos. La velocidad final es 0, porque recuerden que cuando va subiendo llega a un punto máximo donde se detiene. Entonces la velocidad final es 0. La velocidad inicial ahí claramente es 7.59 metros por segundo y la gravedad es menos 9.8. Recuerden que ese es el tiempo de subida. El tiempo que tardó en subir desde que salió de la mano de Sam. 7.59 dividido 9.8, entonces me da 0.77 segundos. O sea que el tiempo que tardó en esta marca amarilla es 0.77 segundos. Voy a ponerlo aquí también para que lo sepamos. Este tiempo es de 0.77 segundos. Ahora me falta calcular el tiempo 3. Bueno, entonces, pero el tiempo 3 es específico de la fase 3. Es exclusivo de la fase 3. Miren, lo voy a hacer aquí para no alejarme de mi figurita. Lo voy a hacer aquí. ¿Sí? Voy a poner aquí fase. Acá a la par la voy a poner fase 3. ¿Qué datos tengo en la fase 3? Veamos. Tengo la velocidad inicial, ¿sí? Porque la fase 3 empieza a bajar con una velocidad inicial igual a 0. Ya hay un dato. Tengo otro dato. Aquí recuerden que la gravedad en este punto es, como está bajando, va a ser positivo 9.8. Ya saben que es metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Lo voy a quitar de ahí para que no sea tan feito. Lo vamos a hacer así. La gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esa es la gravedad en la fase 3. Tengo velocidad inicial, tengo aceleración. El problema es de que no tengo otro dato. Pero miren, esta flechita de acá marca la distancia o la altura de recorrido. Esa altura se puede calcular. Es 5.14, le quito 1.83 y me da 3.31. O sea que la altura 3 es 3.31 metros. ¿Por qué es 3.31 metros? O sea, ¿de dónde conseguí yo este valor? Bueno, yo ya sabía que toda esta altura vale 5.14. Si a 5.14 yo le quito 1.83, porque es donde está el nivel de la cabeza de Sam, entonces me queda la parte de arriba, ¿verdad? Solamente resté las distancias. Esto de análisis de distancias es muy importante. Entonces veamos los datos que tengo. Tengo la altura, tengo la aceleración y tengo la velocidad inicial. Por lo tanto, puedo calcular el tiempo 3 con esos datos. El problema, bueno, lo vamos a hacer así. Miren, vamos a trabajar este método. Dice que la altura o distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Por el tiempo elevado al cuadrado. Donde la velocidad inicial es 0, por lo tanto lo puedo anular. La h vale 3.31, que es igual a un medio de la gravedad. Es positiva la gravedad porque va acelerando, o sea, va ganando velocidad por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces, si nos damos cuenta que nos quedó una ecuación de segundo grado nada más con una incógnita y es fácil de resolver. Un medio por 9.8 es 4.9 t al cuadrado. Por lo tanto, el 3.31 se queda, el 4.9 viene a dividir y me queda t al cuadrado. Esta es otra manera de resolverlo, ¿verdad? Porque pude eliminar el término de la velocidad inicial, se pudo eliminar esto, gracias a Dios. Entonces me quedaría que el resultado sería 3.31 dividido 4.9, el cuadrado que está potenciando pasa a radicar. Y entonces ya puedo obtener el tiempo.
Este tiempo recuerden que es el tiempo número 3. Raíz cuadrada de 3.31 dividido 4.9. El resultado es 0.82. Entonces voy a aprovechar este espacio para responder el inciso C. El tiempo que tiene Sam, el tiempo permisible, le vamos a poner P de permisible, o el tiempo que tiene oportunidad de poder quitarse, porque si se tarda más, le va a caer en la cabeza, le va a romper el coco. Entonces el tiempo que tiene Sam para quitarse es el tiempo 2. Recuerden que el tiempo 2 nos había dado 0.77, ¿sí? El tiempo 2, este tiempo de acá, nos había dado 0.77. Entonces, tiene 0.77 segundos. Y el tiempo 3, que es lo que tarda en bajar, que ya sabemos que es 0.82 segundos. Por lo tanto, el tiempo permisible, el tiempo de oportunidad de que no le rompa la cabeza, es la suma de esos dos. Y nos da 1.59, aproximadamente 1.6. 1.59 segundos. Listo. Ese es el tiempo que Sam tiene para quitarse de en medio, porque si no, le va a romper el coco liso. Ya, aquí nos dio 1.6 y también el resultado pues aproximadamente es 1.6. Si Sam se queda 1.65 segundos, lástima, porque la bala le va a caer en la cabeza y ojalá no se la rompa. Bueno, entonces ahí está resuelto este problemita, muchachos. Estos problemas que yo resolví en esta serie de videos fueron los más difíciles de este laboratorio. Los demás son más fáciles de trabajar, pero lo que yo quiero que ustedes aprendan es a analizar lo que está pasando, a entender qué fenómeno me presentaron, cómo se está comportando el objeto que se mueve, si la gravedad le afecta o no le afecta, si tiene aceleración o no es aceleración, si va para arriba o para abajo. Todas esas ideas quiero que ustedes las aprendan muy bien, porque eso es lo que se pretende en este curso de física, ¿no? Igual voy a resolver más videos el día de la clase virtual. Voy a resolver más problemas. El día de la clase virtual voy a resolver 2 problemas más de este laboratorio, ¿sí? Para que ustedes tengan menos complicación, ¿verdad? Entonces chequen de que yo ya resolví el 2, ya resolví el 5, el 6, el 8. En un video más voy a resolver el 12 y en la clase virtual de esta semana voy a resolver 2 más, ¿verdad? Entonces prácticamente ustedes únicamente tienen que analizar, tienen que entender lo que se les está explicando en estas tareas, ¿no? Bueno, vamos a continuar en un siguiente video.